Vamos a continuar con el libro, la primera carta de Pedro. Me ha tocado capítulo 4, versículos 7 al 9. Estamos más o menos de garganta. Leemos primera Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oramos por la palabra, hermanos. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, gracias por lo que nos has dejado, Señor, en la palabra, la revelación que tú podemos ver, Señor, tu voluntad en esta palabra, Padre. Queremos que el Espíritu Santo esté guiándonos a la enseñanza, también a la comprensión, Señor, y a poder vivir tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, arrancamos este pasaje con un anuncio, ¿no?, del apóstol Pedro. Hay un anuncio que es el fin de todas las cosas, dice. Podemos decir de qué cosas, ¿no?, está hablando el apóstol Pedro. Realmente este anuncio no identifica las cosas que van a tener un fin o que se acercan, como dice acá. El fin de las cosas se acerca, dice el apóstol. No tenemos, algunos estudiosos han dicho que el fin que hablaba acá el apóstol, que se acerca, era la destrucción de Jerusalén, que se iba a producir años después. Otros hablan del arrebatamiento como lo que se acercaba. Otros opinaban sobre el regreso del Señor para instalar el reinado del milenial, ¿no? El reino milenial. Y otros, la destrucción, o sea, la destrucción de los cielos y la tierra, creando como el final, ¿no?, de todas las cosas. Pero realmente, cuando leemos esto que ha sido una constante en aquellos que recibieron de parte de Jesús su palabra de que iba a retornar, así como lo vieron subir, ascender al cielo, él iba a regresar. Ese fue su mensaje, su palabra para aquellos que estaban allí. Los escritores, por supuesto, de la palabra de Dios, vieron allí en eso el retorno, podemos decir, inminente que se iba a producir. Creyeron en eso. Por eso, a través del Nuevo Testamento vamos a ver muchos que hablan del final y que hablan de la venida y que hablan de las cosas que van a pasar, que van a suceder. Pablo, hablando del regreso como algo inminente, como una venida inminente, le va a escribir a Tito en el capítulo 2, versículo 13, vivamos aguardando la esperanza, vivamos, dicen, no vivamos de otra forma. Tenemos que vivir aguardando la esperanza, dice, bienaventurada, una esperanza bienaventurada, y dice, y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo. Vivamos de esa forma. O sea que allí está Pablo hablando de este retorno, de esta esperanza gloriosa, como también dice en otro lugar, y vivir en esa esperanza. Otro pasaje del Nuevo Testamento también nos muestran la idea de los escritores sobre este tema. Pablo habla de sí mismo y también de su gente, diciendo que aquello en ellos se ha hecho la realidad, en ellos se hizo la realidad de los siglos, de los finales de los siglos, dice. Y está hablando en 1 Corintios, allí en capítulo 10, versículo 11, como que se cumplía todo en nosotros, dice el apóstol, ¿no?
le dice, y los corintios, también Pedro, allí en el primer sermón que da Pedro, habla de la profecía de Joel, allí en el capítulo 2 de Hechos y versículo 16. Y allí va a hablar Pedro del derramamiento del Espíritu Santo. Esta profecía que está cumplida parcialmente, porque después hay otras señales que no se cumplieron. Entonces, Pablo va a hablar de eso y va a haber muchos judíos que se burlaban y van a decir, esto es tan lleno de mosto, esto es tan borracho, y sin embargo Pedro va a hablar que no estaban ebrios, le va a decir, pero además le va a decir en lo que iba a suceder en esos días, en los días finales. O sea que había en todo, en el escritor del Nuevo Testamento, una idea de la inminencia de los tiempos, ¿no? A veces esta evidencia se hace lejana, como algunos a lo mejor lo tenían por tardanza, como el apóstol Pedro tiene que decirle, ¿no? Que no es por tardanza, es por el amor de Dios para que haya salvación, para que más sean los salvados. Es evidente que el nacimiento y la vida de Jesús no vino solamente para marcar un antes y un después en un almanaque, en un calendario, no vino solamente para eso. Eso lo tenemos nosotros, por supuesto, antes de Cristo y después de Cristo, pero no vino solamente para eso, vino para traer un reino, está claro. Eso es lo que está en los evangelios, ¿no? Él vino para traer al reino aquí, reino que rechazaron los judíos, reino que pensaba que era un reino que iban a someter a los romanos, iban a instaurar el reino davídico allí en ese lugar, cosa que no pasó y por eso lo rechazaron como reino, pero él vino para mostrar eso y también para anunciar el final de los tiempos. Él lo anuncia, Jesús mismo lo anuncia. Y la batalla por la que él vino, por la que él libró aquí en la tierra, ya fue ganada. O sea que esa batalla ya fue ganada y fue consumado todo. Esto significa que estamos viviendo el tiempo del fin de las cosas. Pues ya se cumplieron cosas, pero estamos viviendo ese fin que Él pone en marcha. Y de aquellos postreros tiempos que dice el apóstol Pablo, se están cumpliendo. Y es posible que este final de los tiempos nosotros lo vivamos como lejano. Nos parece lejano. Otra vez, no se repite, se anuncia. Estamos hablando de cosas como eminentes, pero ¿qué pasa? No se produce. Entonces nos parecen lejanos. Cuando nos parece lejano, tengamos en cuenta que nos está pidiendo que estemos velando por esto, que estemos orando, que no descuidemos que no son tan lejanos como nosotros nos parece. ¿Cierto? Esta es la realidad que debemos vivir, que no nos parezca lejano el final de los tiempos, la venida del Señor. La palabra acá que utiliza Pedro dice que el fin de los tiempos se acerca. Y esta palabra puede abarcar siglos o años, muchos años. Sin embargo, ser una palabra correcta. Una palabra que se usa en forma correcta porque el concepto de Dios de los tiempos no es el concepto del hombre, para nada. Por supuesto que sabemos de que 1000 años para Dios, como, un día para Dios es como 1000 años para nosotros. Por eso debemos tener el tiempo que es de Dios en forma correcta, ¿no? En el original griego la palabra acerca, que se acerca, no es el final de los siglos se acerca. La palabra en el griego dice se ha acercado. Este es el significado del original griego, del diccionario griego. El fin de los siglos se ha acercado. ¿Se ha acercado el Señor? Sí, se ha acercado. ¿Cuán cerca está? De nosotros está muy cerca, ¿no? Lo tenemos en nuestro corazón. Pero esta es la realidad, que el fin se ha acercado. Mire, le voy a leer, no lo busquen, pero el libro de Mateo, hay una palabra de lo que se ha acercado, que dice el escritor acá, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decirle, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
se ha acercado. Esta es la palabra correcta de la misma palabra que dice el apóstol Pedro. Y dice, la expresión bíblica se ha acercado nunca es una afirmación positiva de una persona que se ha acercado en forma inmediata, sino solo que esa persona tiene la cualidad, esta cercanía de ser eminente. O sea que nosotros no lo tenemos que tomar como algo inmediato, sino como algo eminente, que se va a producir, pero que solo Dios sabe el momento, ¿no? Que Dios solo sabe el momento y la hora, solo el Padre, como dice la Biblia, ¿no? Pero además, para cada uno de nosotros el Señor está cerca. Y muchas veces cuando partimos de este mundo, vamos a la presencia de Él. Partimos a la presencia de Él. O sea que nuestra vida terrenal está transcurriendo, podemos decir, a la sombra de la eternidad. Nuestra vida terrenal, sí, es terrenal, pero nosotros también tenemos eternidad. O sea que vamos transcurriendo nosotros un periodo de una vida acá, de un tiempo terrenal, el cual se termina y pasamos a la eternidad, de la cual ya tenemos eternidad. Entonces, tenemos que pensar que esos tiempos de Dios, nosotros lo tenemos que vivir como lo vivían estos escritores, Pablo, Pedro, ¿no? De decir, ya viene. El corazón debe estar ahí, ¿no? Ya viene el Señor, está pronto a venir, puede ser mañana y en cualquier momento. Y esta venida del Señor, este hecho de arrebatarnos del mundo, podemos pensar que podemos irnos al cielo, pero también vamos a presentarnos ante el tribunal de Cristo. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? Seremos presentados ante el tribunal de Cristo. Y dice, no es en relación con el pecado, de ninguna manera, sino que está en relacionado a lo que hemos vivido para Dios. ¿Cómo hemos vivido para Dios? ¿De qué forma hemos anhelado su presencia? ¿Hemos obedecido su palabra? ¿Hemos estado en su obra? ¿De qué forma? Eso es el tribunal para nosotros. De ser aprobados. ¿De qué forma? ¿De qué modo? ¿No? Por lo tanto, toda esa vida terrenal que tenemos, debemos ofrecérsela de esta forma que dice el apóstol Pedro, ¿no? Ahora, y que va a demandar. Y esto es la manera de estar preparado en esta vida para encontrarnos con el Señor, ¿no? El tiempo se ha acercado, dice el apóstol, y podemos pensar que aquellos no se equivocaron, no pensaron que era la vuelta de la esquina el final de los tiempos, sino que tenían en mente que era en cualquier momento. Era inminente. Aquellos no dejaron esta advertencia, vivan de este modo, como que si hoy mismo va a regresar el Señor para llevarnos, ¿no? Cuando el creyente se da cuenta de esta proximidad que puede ser en cualquier momento, que es inminente, se sentirá comprometido a otra clase de vida para con el Señor, a otro compromiso de vida con el Señor. Y Pedro hace estas demandas aquí en el segundo versículo, ¿no? Dice, cuando la exhortación es para ser sobrios, dice, ¿no? Sean sobrios en su manera de vivir. No olvidemos que este escrito se hace a creyentes que estaban perseguidos, creyentes que estaban con tensión viviendo, estaban entraban en pánico, tenían muchos problemas, ¿no? De esta forma, el apóstol le está pidiendo que sean sobrios, ¿no? Que se mantengan firmes, pero que esta palabra sobriedad, que también significa el estar templados, el vivir en forma con templanza, con dominio propio, en su forma de vivir moderados, con sabiduría, pero con la sabiduría de Dios, ¿no? Esa expresión de sobrio, Pedro la va a utilizar en esta carta varias veces. 4 o 5 veces la va a utilizar. ¿Por qué? Porque necesitaba que esos cristianos de allí, que estaban recibiendo esta carta, estuvieran firmes en la fe.
sean sobrios para vivir, entendidos, ¿no?, de la palabra de Dios, buscando la sabiduría, una sabiduría que viene solo a través de la palabra de Dios y que nos da el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Una sabiduría que nos da la templanza y seguramente y nos da la moderación para vivir, el entendimiento. Todo aquello que no tenemos nosotros para tolerar ciertas cosas, para vivir en ciertas circunstancias, porque seríamos derrotados, ¿no? Pero con el poder de Dios y entender la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, es totalmente otra cosa, ¿no? El cristiano debe ser, por eso, transformado, dice el apóstol Pablo, en su entendimiento. En su entendimiento. Todos los ataques de este mundo lo vamos a ver en la parte de los pensamientos, del entendimiento. Los pensamientos son los que nos llevan después a tomar decisiones, a hechos, a palabras. O sea que, y nosotros no tenemos, tenemos la mente y si hacemos lo del mundo, pero no debemos dejar que el mundo transforme nuestro entendimiento, nuestra mente, como lo dice Pablo allí a los Romanos capítulo 12, versículo 2. No seamos transformados a lo que el mundo quiere, sino transfórmense a la mente que tenemos de Cristo, que nos ha dado Cristo. Esa mente, esa sabiduría debemos tener, ¿no? El obrar del Espíritu Santo está para eso, está para darnos esa sabiduría y ese entendimiento. Así podemos ser prudentes, podemos ser mansos, podemos ser prudentes. Jesús le dijo, ¿no?, a los suyos, ¿no?, en Mateo capítulo 10, sean prudentes como las serpientes, mansos como las palomas, ¿no? De eso se trata, de la mansedumbre, de todo aquel carácter de Jesús que nos sorprende ante el carácter de su mansedumbre, la autoridad que tenía cuando hablaba. Y de eso se trata, de eso, ese poder quiere darnos Dios, autoridad cuando hablamos, pero que tiene que venir de Él, ¿no?, esa sabiduría y ese poder. La sobriedad para vivir en este mundo que sabemos cómo vive, ¿no? Tomen las cosas seriamente, nos dice la palabra de Dios. Esa es la sobriedad. Moderadamente, con templanza, pero seriamente, dándole a cada cosa su verdadera importancia, su real importancia. Y eso es para el cristiano, darle a cada cosa su verdadera importancia delante de Dios, prestar atención a las consecuencias que tienen lo que hablamos y lo que hacemos. A veces vemos que hemos hecho mal alguna cosa por sus consecuencias, pero ya no tenemos vuelta atrás. Por eso tenemos que darle importancia cuando hablamos y cuando vamos a hacer cosas, ponerlos en la presencia de Dios. ¿Y por qué? Porque la vida del creyente no es un juego para nada. No es un juego para nada, es un asunto muy serio la vida nuestra, porque tendremos que dar cuenta a Dios. Y es tan serio que tendremos que estar ante el tribunal de Cristo. Tan serio que nos ha creado Dios con una vida muy valiosa, pero también nos ha redimido con otra vida más valiosa aún. ¿Y qué hacemos con esta vida? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos en la obra del Señor? ¿Qué hacemos con aquellos enemigos, ¿no? En realidad, la persona que quiere Dios es una persona equilibrada, una persona que sea responsable. ¿Cómo vamos a ir a orar como pide el apóstol Pedro acá? Velando y orando si vivimos una vida frívola, una vida irrespetuosa, una vida irresponsable. Esa oración no tiene sentido. No tiene sentido delante de Dios, no se va a lograr. No podemos ser cristianos que vivamos en el mundo como si nada y después pongamos en oración esto que dice el apóstol Pedro, velando y orando. Esa oración no tiene sentido ni va a ser respondida. Y por supuesto que a la luz de la venida del Señor es la verdad que es muy triste, ¿no?
el orar para, ante la venida del Señor. La oración debe contener, por supuesto, una actitud de fe, una actitud de esperar confiado, lo que Dios disponga ante la oración nuestra. No lo que esperemos nosotros que se va a concretar. Sí, oramos porque Dios es bueno, pero debemos aceptar lo que Dios disponga y ante la venida de Cristo, por supuesto, sea lo que sea. A veces, hoy escuchábamos, nos toca esto, oramos por esto, pero aceptamos lo que venga. Aceptamos el aguijón de la carne, porque la gracia de Dios es mayor, la debemos aceptar. A veces las oraciones caen en la rutina. ¿Y por qué caen en la rutina? Porque no expresan esa esperanza que tenemos en Cristo, esa esperanza gloriosa que va a venir el Señor. Entonces se hace rutina en una religión, digamos. Oramos, pero no estamos viviendo a la esperanza del regreso del Señor. No vivimos esta expectativa que dice Pedro, ¿no? La cosa está cerca, está cercana. Estén velando, estén orando, sean sobrios en el vivir, tengan sobriedad al vivir. Luego el apóstol va a agregar un llamado de algo que no debe faltar nunca, ¿no? De algo que no debe faltar en nuestro ámbito, en nuestras relaciones, en la comunión que tenemos, que es el amor. El apóstol va a hablar del amor en la relación, amor ferviente, dice el apóstol Pedro aquí. Cuando hablamos del amor, hablamos de lo que dice también Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio, dice, despierta rencillas, peleas, pero dice el amor cubre todas las faltas. O sea que debemos saber que el amor va a cubrir todas las faltas, va a reparar todas las grietas, va a arrimar todas las diferencias, todas las distancias, ¿no? El odio es un resentimiento que separa, que a veces en las iglesias crean conflictos y separaciones y divisiones. Pero el amor, dice el apóstol Pedro, cubrirá. El proverbio también lo dice, multitud de pecados. Multitud de pecados. Es decir, el amor ferviente, este es un amor intenso, un amor que es constante, permanente, que no desaparece. Es el amor de Dios que fue derramado en nuestro corazón. No es cualquier amor. Si nosotros tenemos una comunidad cristiana, una iglesia donde nosotros nos unimos y nos relacionamos con nuestro amor personal o nuestro amor humano, podemos decir así, no vamos a avanzar en el crecimiento, no vamos a avanzar en lo que Dios quiere, porque el amor que debemos utilizar para nuestra relación es el amor de Dios, es el amor ágape, un amor cristiano. No es una reacción sensiblera, ni responde a lo que recibimos del otro, no, de ninguna manera. Deberíamos leer siempre el capítulo 13 de Primera Corintios, ¿no? Ese amor que debe estar presente siempre en nosotros, ese amor que todo lo da, que renuncia, que todo lo soporta, que tiene sufrimiento. Ese es el amor que debemos tener, ¿no? A veces Dios nos pide amar aquello que Él solo puede amar, pero Dios nos pide amar ese amor, con ese amor. Y nosotros decimos, ¿cómo? No podemos amar como Dios ama, sí podemos amar como Dios ama. Porque ese amor que Dios ha tenido con el pecador, con sus enemigos, que éramos todos, ahora somos sus hijos, pero hay enemigos de Dios. Y ese amor fue derramado en nuestros corazones, para que amemos también al enemigo como Dios los ama, ¿no? El cristiano, a la luz de la eternidad que ofrece la palabra, que dice el apóstol Pedro acá, debe conservar la sobriedad, la templanza, la mansedumbre, esa comunión que tenemos que debe ser en el amor de Cristo, ¿no? En el amor del Señor. Saber que ese amor cubre multitud de pecados, ¿no? Cuando amamos a otra persona con el amor de Dios, seguramente que
no nos va a costar perdonar, de ninguna manera. Y no es porque el amor es ciego, ¿no? Sino porque el amar a otra persona es repetir lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra. ¿Mm? Jesucristo sabía que no amaba porque el amor es ciego, amaba porque realmente lo sentía en el corazón. Y ese es el amor que nos pide Dios, ¿no? Amar porque Dios nos amó y nosotros debemos amar al prójimo. Y a nuestros semejantes, aquellos que debemos amar, debemos perdonar sus faltas, debemos soportar sus debilidades, sus equivocaciones. Y eso es lo que nos cuesta si lo amamos con nuestro amor. Y lo que no, y lo que podemos hacer si lo amamos con el amor de Dios. Porque si amamos con el amor de Dios, seguramente que Dios usará la misma vara para perdonar que nosotros usamos con el prójimo, ¿no? Esa misma vara que nosotros usamos para amar y perdonar va a usar Dios con nosotros. De la misma manera, ¿no? El amor de Dios, dice la palabra, dice Pedro, es el que cubre multitud de pecados. Cuando vemos esta gran verdad en la palabra de Dios, esto es una gran verdad porque es la maravillosa gracia de Dios. ¿Y cuál es la maravillosa gracia de Dios? Que siendo nosotros aún pecadores, Cristo nos sigue amando. Dios nos sigue amando, siendo nosotros aún pecadores. Finaliza luego el pedido de Pedro a ser hospitalarios, a practicar la hospitalidad, porque parecía que no parece tan importante en nuestros días, ¿no? Lógicamente porque hay la sociedad ha avanzado y quizás hay lugares, hay otro tipo de transporte para que haya hospitalidad, pero la palabra de Dios nos enseña que el establecimiento y el crecimiento de la iglesia primitiva, no podía hacerse de otra forma. Fue fundamental la hospitalidad. Los misioneros que llevaron el Evangelio a otros lugares tenían que encontrar algún sitio donde parar, donde dormir, donde comer. Era imposible si no había hogares que lo recibieran. Por supuesto que había posadas, pocas posadas, pero ¿saben qué? Todos esos lugares eran inmorales. Había una inmoralidad total, aparte de ser caro, ¿no? Pero había una inmoralidad total, o sea que estaban los misioneros a expensas de un hogar que los mantuviera, que los recibiera, ¿no? Eran tiempos de persecución y la hospitalidad era fundamental y era muy apreciada, por supuesto, entre los hermanos, muchos de los cuales tenían que trasladarse a lugares muy distantes y donde, como decimos, no había el transporte que hay ahora para estar en horas, ¿no? El término allí hospitalidad se traduce como aquellos que reciben amistosamente a los extranjeros, dice. Y no es la palabra extranjero que viven en otro lado, sino a los que no conocían, se les llama extranjero, que estaban distantes y no se conocían. En la actualidad, esta exhortación parece innecesaria, pero es necesaria, ¿no? Es necesaria porque hay mucha situación de siervos de Dios que van a lugares inhóspitos también, a lugares que a lo mejor no tienen que conocer, y si no lo recibe alguien, tienen que volverse. Gaby mismo nos dice, si no hay alguien que lo recibe, que le da lugar, no hay posibilidad de quedarse, no tiene posibilidad de dónde estar, ¿no? Encontramos que Pedro, para este caso, se alojó con Simón Curtidor, dice el curtidor. Allí, eso es lo que nos dice Hechos capítulo 10, versículo 6. Allí estaba alojado Pedro, en la casa de Simón el curtidor. Pablo también, y su compañía, así, los que estaban con Pablo, los otros misioneros, se alojaban con un chipriota, uno de los primeros discípulos que encontró, que recibió al Señor allí en Chipre, Nason de apellido, Nason, en Hechos capítulo 21 y versículo 16, también lo nombra, ¿no? O sea que había muchos hermanos en aquel tiempo que hicieron posible
esta obra misionera abriendo las puertas de sus hogares, de sus casas, ¿no? Además, no eran los misioneros los únicos que necesitaban a veces las casas, ¿no? Para las reuniones, sino también los cristianos. Los cristianos de aquella época, durante casi 200 años no había edificios como los hay ahora, ni había templos. O sea que la congregación estaba obligada a reunirse en casas. Y bueno, no todas las casas tenían comodidades, tenían que haber una pieza grande, un atrio grande para poder realizar los cultos, ¿no? Y que estuvieran dispuestas también los hermanos o los que estaban en esa casa a poder ofrecérsela. Así leemos que la iglesia que estaba allí en la casa de Aquila y Priscila, en Romanos capítulo 16, versículo 5, Primera Corintios también lo nombra al hogar de Aquila y Priscila en Primera Corintios capítulo 16, versículo 19. Así que todos estaban allí ofreciendo su casa. Filemón también, en el versículo 2 de la carta de Filemón, también se hacían reuniones para los hermanos. Así que fue muy importante las casas, los hogares, para que creciera la iglesia, para que el evangelio se expandiera, ¿no? No sorprende que una y otra vez el Nuevo Testamento habla de a los cristianos el deber de la hospitalidad, de ser hospitalario. Allí el apóstol Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 12, versículo 13, no lo busquen, yo se lo leo, dice el apóstol, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, el reclamo del apóstol, practicando la hospitalidad, que tenían que practicar la hospitalidad. Y hay una palabra del escritor a los Hebreos, en el capítulo 3 y versículo 2. Este escrito que debemos meditar, ¿no? En esta palabra que nos dice, leemos esto y terminamos. Dice el capítulo 13, permanezca el amor fraternal. O sea que es una de las cosas que también hace hincapié como Pedro, aquí el escritor a los Hebreos. Y dice el versículo 2, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. Qué hermosa, ¿no? Esta palabra para reflexionar y saber de que debemos hacerlo porque el Señor muchas veces tiene algo para mandarnos, un mensaje para decirnos a través de quien podemos acoger en nuestro domicilio, pero también que puede ser ángeles lo que vienen a visitarnos, ¿no? Vamos a orar para terminar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias, Padre, por esta palabra, te damos gracias porque podemos contemplar, Señor, esto, mirar, Señor, cuánto bien nos hace tu palabra, que podamos, Señor, ser sobrios al hablar, al vivir, Señor, velar y orar permanentemente, Señor, y tener fresca esta llegada tuya, este retorno, este regreso, Señor, para venir a buscarnos. Queremos que esté viva, Señor, esta palabra en nuestros corazones, pero que también dispongamos nuestras vidas, Señor, para saber de que pronto nos reuniremos contigo, Señor, y que tú nos sorprendas, Señor, pero que estemos orando y velando para tu regreso. Queremos darte gracias por tu palabra, pedirte tu bendición sobre toda la congregación aquí en este lugar, toda la familia. Gracias, Padre, por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.